Ahora pasamos a estudiar las funciones que la capa de red del modelo TCP/IP ofrece a la capa de transporte. Recordar que la capa de red es la base con la que está construido el núcleo de Internet y de cualquier red de conmutación de paquetes. En general, veremos esta capa como una malla de ruteadores interconectados. Como al inicio, parte del material es el ofrecido por los profesores Quirós y Ross, y he traducido estas diapositivas al español de México. La capa de red ofrece tres funciones principales a la capa de transporte: reexpedición, encaminamiento y direccionamiento. La reexpedición consiste en mover los paquetes desde la entrada del ruteador hasta su salida apropiada. Esta es una decisión individual de cada ruteador. Esto se asocia con la organización de funciones de la capa de red en el plano de datos. El encaminamiento, por otro lado, consiste en que un conjunto de ruteadores conectados dentro de la misma red determinan la ruta, o sea, el camino que toman los paquetes desde la fuente hasta el destino. Todos los ruteadores que participan en la misma red implementan o ejecutan el mismo algoritmo de encaminamiento, de manera que llegan a construir tablas de reexpedición y con ellas se basan para encontrar un camino entre cualquier par de nodos. Estas funciones de encaminamiento se asocian con el plano de control de la capa de red. Finalmente, el direccionamiento, que consiste en asignar un identificador único a cada interfaz, o sea, a cada tarjeta de red. A esto veremos que le llamamos, este identificador se llama dirección IP. Existen dos enfoques para estructurar el plano de control, que será en el cual nos enfocaremos en esta parte del curso. El primero es el algoritmo o el enfoque tradicional, que consiste en que los ruteadores que participan en una red de computadoras, todos ellos implementan el mismo algoritmo de encaminamiento, distribuidamente, cada uno por su parte, y entonces este enfoque tradicional se conoce enfoque por ruteador. Cada ruteador ejecuta el mismo algoritmo de encaminamiento y todos ellos en conjunto llegan a obtener un estado estacionario en donde sus tablas de expedición están completas, como veremos. Por otro lado, en los últimos 18 años, más o menos, 20 como máximo, se ha desarrollado un enfoque llamado redes definidas por software, o en inglés Software Defined Networking, en el cual se le quita la carga a los ruteadores de implementar un algoritmo de encaminamiento. En su lugar, hay una computadora muy poderosa que conoce las características de la red y la topología, de tal manera que a ese computador se le llama controlador. El controlador entonces inyecta las tablas de encaminamiento que serían obtenidas con el enfoque tradicional ejecutando algoritmos de ruteo. Comencemos describiendo el plano de control basado en ruteadores, que es el enfoque que vamos a ver en este curso. En esta topología de red tenemos 5 ruteadores. Al ruteador de la izquierda le ingresa un paquete con un encabezado que dice 0 y 3 unos. Entonces, este paquete ingresa al ruteador, el ruteador lo recibe, consulta el encabezado y con base en ese encabezado, consultando su tabla de encaminamiento o su tabla de reexpedición, decide sobre cuál de los 3 enlaces de salida reexpedir el paquete. Esta es la función de reexpedición que realiza cada ruteador. Cada ruteador decide localmente cuál es la interfaz o el enlace de salida sobre el cual va a reexpedir los paquetes. ¿Cómo hace esto? Bueno, para que haya hecho esto un ruteador, tiene que haber tenido antes una tabla de reexpedición o una tabla de ruteo, como le llamaremos. ¿Cómo sucede esto? Bien, los ruteadores que se ven reflejados acá arriba, esto lo hacemos para distinguir el plano de datos del plano de control, como veremos. Los ruteadores, todos ellos ejecutan el mismo algoritmo de encaminamiento, como decía previamente. Entonces, este ruteador, por ejemplo, revisó que el encabezado del paquete es 0 y 3 unos, como se ve aquí, y entonces decidió que el enlace de salida es el 2, porque esta tabla de ruteo ya estaba construida. Entonces decidió reexpedir el paquete por el enlace 2. Pero ¿cómo se lograron construir estas tablas de ruteo? Como insisto, todos los ruteadores implementan un mismo algoritmo de encaminamiento. De tal manera que el algoritmo de ruteo o de encaminamiento, después de ejecutarse en varias iteraciones, llega a un estado estacionario. De tal manera que todas las tablas, en este ejemplo las 5 tablas de encaminamiento, están completas. Todos los ruteadores en la red saben cómo llegar desde cualquier nodo fuente hasta cualquier nodo destino. Entonces,
Esto es lo que distingue al plano de datos del plano de control en la capa de red del modelo TCP/IP. El plano de datos se asocia con la reexpedición, que insisto es una decisión local de cada ruteador para escoger el enlace de salida para los paquetes, y por el otro lado el plano de control, que consiste en que todos los ruteadores implementan el mismo algoritmo de ruteo y mediante paso de mensajes todos ellos llegan a construir su tabla de encaminamiento. Bien, en el siguiente enfoque, que es el enfoque más reciente, el enfoque de redes definidas por software, como había dicho, entonces se descarga a los ruteadores de la función de implementar un algoritmo de encaminamiento. Y en su lugar hay un controlador o varios controladores remotos que son computadoras muy potentes que conocen la topología de la red. Son los controladores remotos los que están encargados entonces de inyectar o de instalar, como se dice en la jerga técnica de redes, las tablas de encaminamiento en cada ruteador. De esa manera entonces se ejecuta el encaminamiento en el enfoque de redes definidas por software. Nuevamente se distingue el plano de control con la parte que decide sobre las tablas de encaminamiento. Aquí va a ser el controlador remoto, y el plano de datos nuevamente va a ser entonces relacionado con la reexpedición que realizan los ruteadores, consultando sus tablas de reexpedición y decidiendo localmente sobre qué enlaces se van a reexpedir los paquetes. Bien, estas son entonces las funciones que vamos a estudiar en este curso. Redes definidas por software no las vamos a estudiar, nos vamos a enfocar en los métodos tradicionales de algoritmos de encaminamiento, el cual será el siguiente tema para el próximo video. Gracias por su atención.